Momento de escuchar la opinión de los salvadoreños y encontrar un equilibrio entre la inmediatez y la profundidad. Pulso Ciudadano. Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa de Pulso Ciudadano. Hoy vamos a romper la tradición de ser un programa solo de opinión política. Creemos que debemos de girar un poco y entender las distintas corrientes de pensamiento, las distintas temáticas que existen. Por eso hoy queremos llevarle a través del grupo Megavisión lo mejor para que usted tenga siempre ese análisis de lo que pasa en el país. Esta noche quiero dar la más cordial bienvenida a nuestro invitado, a Rafael Domínguez, periodista y organizador del Congreso Transformación 2026. Hoy veremos cuáles son los alcances. Le recuerdo que usted puede opinar sobre los temas de esta noche en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube. Si es que vamos a pasar a saludar a quien hace posible este programa. Le invitamos a que consume el agua mineral San Peregrino. Usted la puede encontrar en cualquier supermercado del país. San Peregrino es el patrocinador oficial de Pulso Ciudadano y hoy con estos calores creo que se antoja la San Peregrino. A ver, Rafael, buenas noches, gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Julio, agradecidísimo como siempre de Grupo Megavisión, de tu programa Pulso Ciudadano por abrirle espacio a Proyecto Nación y a esta propuesta de transformación, de cómo podemos cambiar la realidad del país a través de principios y valores trascendentes. Pero gracias, Julio, porque siempre has tenido casa abierta a esto. Creo que uno de los, o mejor dicho, la línea editorial aquí es darle el espacio a todos aquellos que de alguna manera están haciendo un esfuerzo, Rafael, por en realidad transformar este país. Creo que los que ya tenemos algunas décadas de estar sobre la faz de la tierra, no va a ser fácil. Por eso me llamó poderosamente la atención, sobre todo por meterte a ese tema tan complicado de querer transformar, sobre todo una sociedad con muchos paradigmas. Bueno, es construir un legado para próximas generaciones, que la actual generación pueda trasladarle a la siguiente y esta a la siguiente, porque una nación, Julio, se construye de esa forma, transgeneracionalmente. Pero si no hay un punto de partida en el cual se empiece a concentrar esfuerzo, pensamiento y digamos todos, bueno, debemos ir por acá, siempre se nos hace más complicado. Las naciones son eternas, nosotros no. Entonces hay que proveerle pensamiento, principios, valores, fundamentos para que esta nación sea fuerte. A ver, tú y yo venimos de una generación, yo quizás más mayor que tú, pero venimos con una mística, con una formación. Eso que tú tenés de transformar y de pasarle de una generación a otra, mucho se ha criticado que está frente a una generación de cristal, estás en una generación que no le da sumamente importancia a valores, a principios. ¿Crees tú que es posible hacer esa migración a esta nueva generación? Yo soy optimista y creo que sí, porque hay que entender por qué llegamos a donde estamos. El humanismo en exceso nos llevó a pensar que el ser humano es el centro de todo y por ende el ser humano sustituye esa visión de un Dios que puede tener mayor capacidad de gobernarnos, y cuando te gobiernas solo, pero sos limitado como ser humano, los errores ocurren y al mismo tiempo te frustran. Y por otro lado, el relativismo que nos metió también a las generaciones más nuevas, la idea de que todo es relativo, no hay verdades absolutas, entonces prácticamente hay momentos en los que decís, bueno, si no hay verdades, ¿cómo vivo? Y eso hace que las sociedades se sientan confundidas. Por ello hay que regresar y volver a enseñar que sí hay verdades absolutas, que sí hay principios y valores que si se pervierten o se cambian, no permiten la consecuente realización de una sociedad y vas a estar en estos problemas en los que estamos, ¿verdad? A ver, ¿cuál es la misión principal, dijéramos, de este proyecto Nación El Salvador? Motivar y educar
a buscar esa nueva manera de entender la realidad, que sin principios y valores trascendentes, sin ir a aquello que construyó las naciones, no vas a entender la realidad de hoy. ¿No tiene ningún fin político, Rafael? Es que política es todo, Julio. Desde decir yo no participo en política, ya estás metido en política. Entonces, cuando hablamos de política, no nos podemos abstraer de ella. Estamos todo el tiempo haciendo algo político, pero diferente es pensar en que la política está limitada al tema electoral o al tema partidario. Sí. Lo que hay que hacer es que gente con principios y valores buenos vaya a esa política partidaria, vaya a los puestos de dirección del gobierno civil y nos traigan el beneficio que esos principios nos deben traer. Ahora, teníamos una discusión con otros colegas, nosotros tenemos un grupo que hacemos análisis y uno de ellos me dice, mira, ¿qué posibilidades, cómo lo ves tú? Me dijo, si estos nuevos muchachos que tú estás formando, la parte de principios y valores se maman en la casa, no en las escuelas, no en las universidades. ¿Cómo orientar? Porque hay una buena parte, Rafael, de hogares desintegrados, de hogares donde la mamá es el papá, tiene que trabajar. ¿Cómo puedes inculcar valores y principios si no se les da todo ese tiempo que requiere? ¿Cómo lograr? Es que primero, estoy de acuerdo en eso, porque necesita tiempo, pero hay que primero tener claro nuevamente cuál es el papel de la familia, cuál es el papel del gobierno civil, cuál es el papel del ciudadano. Cada uno de nosotros tiene un papel en esa construcción y no te podés separar, porque aunque tu metro cuadrado esté muy bien, tú podrías decir, no, yo no necesito preocuparme porque estoy bien, estás afectando a la nación. Entonces no podés desarticularte. Vuelvo, lo que necesitamos es volver a entender para qué cada cosa. Por ejemplo, Dios creó 3 instancias de gobierno, el gobierno personal, el autogobierno, que nos gobernamos a nosotros mismos. Por eso decís, no voy a hacer esto, no voy a hacer otro, porque me estoy gobernando. Te da esa posibilidad. Dios creó el gobierno familiar. Lo que sucede en casa es importante. Es más, la Escritura dice que quien no gobierna su casa no puede gobernar hacia afuera. Y por último, creó el gobierno civil, para que cuando el autogobierno y el gobierno familiar no funcionan, este tiene un papel. Pero si esto es muy abajo, este crece. Entonces hay que volver a equilibrar dónde está realmente la oportunidad. Mientras más autogobierno hay, menos gobierno civil necesitas. Más gobierno familiar, las cosas caminan mejor generacionalmente. Entonces, retomando esos principios, tú podés empezar otra vez. Y hay que regresar a donde hay que regresar. A ver, ¿de dónde nace este esfuerzo, Rafa? ¿Y quiénes están detrás de su creación? Porque tú sos la cara visible por tu trayectoria periodística, etcétera, pero un esfuerzo de esta magnitud, como lo estás planteando, no es de una sola persona, no. Entiendo yo. Debe de haber una organización, deben de haber más pilares en los cuales se sustenta. Entonces, primero, ¿cómo nace este esfuerzo, esta nueva visión? Y segundo, ¿quién están detrás de esto? Nosotros nacemos con esa inquietud, la misma que tú has planteado, gente pensando, bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Qué cosa podemos mejorar? Mire qué cosa está buena, pero no hay que perderla. ¿Cómo hacemos para que las próximas generaciones sostengan lo bueno, vayan evitando lo malo, etcétera? Entonces llegamos a la conclusión que la nación se construye a través de principios trascendentes, y esos están en la Biblia. No es un tema religioso, como yo te he dicho antes, no es un tema religioso, sino que aprovechar de la Biblia lo que concierne a la creación de naciones, porque ahí está muy claro el modelo, están muy claras las formas, está muy clara la fórmula, que no todo el tiempo los hebreos la aplicaron bien tampoco, pero no quiere decir que la fórmula pierde por eso, sino que somos nosotros los que nos alejamos de la fórmula y entonces nos va mal. Nace de esa visión y somos un grupo de personas, esposos algunos, otros no casados, somos cristianos porque creemos que esos valores nos dan un plus socialmente para cambiar las cosas, porque también hay cristianos que están solo en la iglesia y no transforman nada. También hay que reeducarlos en el valor que tiene ser un cristiano transformador, como el cristianismo transformó el mundo en su momento. Ahora, ¿quiénes están detrás de este proyecto? Somos un grupo, Julio, de personas desinteresadas, muchas guardando anonimato, entre nosotros
financiamos lo que hay que financiar, nos movemos en ámbitos de relaciones explicando esto y jalando gente que dice, hey, yo creo también en eso, me parece bueno, lo voy a apoyar. Pero no es una cosa morbosa detrás de ella, sino que realmente, diría yo, muy, muy clara y transparente en hacer que las cosas funcionen bien. A ver, ¿por qué consideran ustedes como movimiento que este proyecto es necesario para el país? Porque lo hemos visto en el mundo. Lo que pasa no solo en El Salvador en alguna medida, sino que en el mundo, y vemos que en el mundo también hay otros que han empezado a hablar de lo mismo. Eso nos sorprendió mucho porque pensábamos que solo nosotros éramos los únicos que pensaban eso, y no. Hay literatura, hay esfuerzos de hace 30, 40 años tratando de explicar que íbamos a llegar a crisis mundiales por no tener los principios y fundamentos claros de cómo mantener y construir una nación. Entonces, lo estamos haciendo porque si no lo hacemos, bueno, las consecuencias pueden ser bastante más difíciles de las que tenemos ahora. ¿Qué problemas, dijéramos, específicos del país buscan ustedes abordar con este proyecto? Bueno, Julio, esa es una muy buena pregunta que me da pie para contarte dentro de las cosas novedosas que trae Transformación el próximo sábado, porque del que hicimos primero a este año... Viene un nuevo... Sí, claro, tenemos un nuevo contenido y aquí vale decir, vamos a presentar un estudio diagnóstico que por primera vez se va a presentar en El Salvador y seríamos el segundo país en el mundo que hace ese análisis, y es un diagnóstico sobre cómo está la nación respecto a 263 indicadores bíblicos, es decir, nuestras leyes, nuestra constitución, nuestras leyes secundarias, nuestro ambiente, cómo se está manejando respecto a esos indicadores. Eso ya nos da una realidad más tangible y nos permitirá trabajar a futuro para decir, esta es la nación que tenemos que construir. Este estudio tiene 10 indicadores principales y de ahí se desprenden los indicadores más pequeños y nos va a dar una valoración de dónde está El Salvador respecto a ese modelo que deberíamos de estar construyendo. Entonces va a ser algo práctico, algo bonito. A ver, ¿podemos saber esos 10? Por Sí, lo menos claro. unos 2 o 3 indicadores. No puedo adelantar porque el documento está embargado porque es sumamente relevante, pero te puedo hablar, por ejemplo, de dignidad humana, que son los pilares: dignidad humana, familia y prosperidad, justicia imparcial, libertad económica, educación competitiva, gobierno limitado, conciencia y religión, comunidades productivas, tecnología y privacidad, bienestar y salud, como los 10 ejes sobre los que gira toda la vida de los ciudadanos, ¿verdad? A ver, pero desarrollar eso... Exacto. Aquí viene lo interesante. Es decir, está haciendo un análisis integral de lo que debería contener una nación. Y se ha hecho ese análisis y entonces tú vas desagregando cada uno, por ejemplo, en dignidad humana. Lo desagregamos en otros elementos como la vida desde la concepción, la eutanasia, la protección del matrimonio natural entre hombre y mujer, protección de la autonomía parental en la educación, protección de la libertad de conciencia, pensamiento y expresión, protección de la libertad religiosa, protección de la libertad de asociación, protección de la propiedad privada. Cada privada. uno de esos ítems los van desarrollando con el abordaje. Previo se envió a una cantidad de líderes del país, escogidos en las áreas que nos interesaba, independientemente de su religión o de su pensamiento político, sino como ciudadanos, líderes de ciertos sectores. Y ellos regresaron a esta encuesta llena y a partir de ahí se ha empezado a hacer la tabulación. Es una percepción de cómo estamos en esos temas. Entonces nos permite, como te he dicho, medir por primera vez esto. Y entonces a la iglesia, a los cristianos, católicos, evangélicos, de todo, nos va a permitir ver qué construcción estamos teniendo y si es acorde a nuestros principios o no. A ver, tú enumeraste 3, no quiero entrar porque esto no es un análisis político. Claro, no lo es. Pero son 3 principios de realidad que yo los he abordado en este programa. Uno de ellos es precisamente el matrimonio como base fundamental de la familia, entendiéndose con la unión de un hombre y una mujer, así nacidos naturalmente. Y hago esta aclaración porque
incluso había por ahí un proyecto de reforma constitucional, que gracias a Dios todavía tenemos esa sombría constitucional, porque es la base, o sea, entrar a esa discusión tan profunda, porque habrá muchos que no comparten la tesis, pero en esto uno tiene que ser sumamente definido. Porque son valores y principios, inamovibles. Puede ser que estemos equivocados o que no compartamos con muchísimos, pero al fin y al cabo esa es la posición que tenemos muchos de los que decimos en esto. ¿Abordan ustedes a ese nivel de detalle, Rafa? ¿Invitan a personas que no son, dijéramos, de la línea de usted, o efectivamente invitan solo a los que quieren esa visión? Nosotros cuando abrimos esto es para todo ciudadano, incluso el que piensa distinto, porque al final de cuentas en la transformación lo que cuenta es la posibilidad de incidir en otro y que me incidan a mí. Si tú tienes más razón y me puedes demostrar que hay más razón contra lo que yo digo, yo puedo cambiar. ¿Y por qué no hacerlo? ¿Por qué no decir, Julio, estoy equivocado? Pero todos esos análisis tienen a su base la Biblia. Claro, porque si vamos al matrimonio, fíjate bien, y el impacto que esto tiene, es la base fundamental de la familia. La familia es una institución, la iglesia es otra institución y el gobierno civil es otra institución, pero si no hay ciudadanos, no hay nación. Ya estamos hablando de realidad. El Salvador está produciendo tan pocos niños que en el año 2030 nos han dicho el 60% de la población tendrá más de 60 años. Hay un problema real a la base de un tema que está también como principio bíblico, ir y multiplicarse. ¿Por qué? Porque una nación que tiene gente es una nación que puede ser fuerte. Bueno, y muchos dicen que no solo El Salvador, sino América Latina, es de las sociedades, dijéramos, que van a ser más golpeadas, sobre todo para que aquellos que llegan a edad de jubilarse no van a ver cómo sostenerla. Pero hay otro tema que me gustaría cómo lo van a abordar, y es el tema de la eutanasia. Y digo esto porque algo específico, porque también son temas que yo he tocado aquí con mucho recelo, la gente no quiere tocar, pero si nos vamos a un principio religioso de que solo Dios es el que puede disponer de la vida del ser humano, si lo vemos desde el punto, ¿por qué no puedo disponer yo? No nos vayamos al tema religioso, vayámonos al tema ético, al tema muy ético, es decir, la eutanasia, quitarle la vida o permitir que una persona se suicide sobre su propia decisión, ¿verdad? O que alguien la tome por vos porque estás inhabilitado, porque sos una carga social, porque sos un estorbo, porque estás consumiendo un espacio que no vale nada. Bueno, pues si ya no hay esperanza de salir. Es que al final nadie puede saber si eso es así, porque hemos visto casos de casos. Y al final, éticamente, nadie puede también como arrojarse la capacidad de decidirlo, ¿no? Y ahí se abordan todos estos temas. Porque sabes que es un principio que te va a degradar la sociedad. Entonces, si tú te acercas a esos principios negativos, hay otros efectos que luego te van a afectar, porque entonces cualquiera va a decir, no, Julio, mire, don Julio, mejor aunque no llegue ni a viejitos, y ahorita aquí le podemos hacer el favor de sacarlo de circulación porque nos afecta. Y entonces la sociedad se va deteriorando. A ver, ¿qué cambios pretenden, así específicos, pretenden ustedes con impulsar este tipo, dijéramos, de abordaje, Rafa? Porque entras, si el alemán no me falla, 263 dijiste alcances, pero fundamentado en 10 principios. 10 bases, desagregadas en 263 elementos bíblicos. Ok, pero ¿qué cambios, una vez realicen ustedes este congreso, qué cambios van a haber? Bueno, conclusiones, recomendaciones. Sí, claro. ¿Cómo va a ser? Uno, primero, es darnos cuenta cómo está la nación respecto a eso que queremos bíblicamente. ¿Y por qué digo queremos? Porque nos hemos declarado 95% creyentes, católicos, evangélicos, y a la base lo que tenemos. ¿Es necesario creer en un Dios? No necesario, pero si vos has dicho que crees, pues con más razón. Pero no es necesario en el sentido más práctico del asunto. Pero digamos que los creyentes cristianos estamos llamados a gobierno. Fíjate bien, Dennis Peacock, que es un pensador dentro de esto de la transformación, dice,
que nos han engañado haciéndonos creer que el cristiano solo tiene dos opciones, o evangeliza o hace gobierno, o hace política. Y de ninguna manera están separados. El cristiano está llamado a gobernar y a evangelizar. Pero el gobierno hay que entenderlo bien, porque te repito, está llamado a gobierno primero en tu casa y contigo mismo y luego todo, y entonces vas a llegar al gobierno civil como una consecuencia de tu buena actuación. Y la sociedad se va a beneficiar de eso. Entonces es un despertar de la sociedad entendiendo estos principios, valores y fundamentos y de la cristiandad para recuperar el papel que le toca jugar en la transformación del mundo. Bueno, lo que pasa es que viéndolo desde ese punto de vista, entiendo que hay, creo que ya me están mandando a un corte, pero quiero dejarte planteada la pregunta. Proyecto Nación, dado esa amplitud y sobre todo esa temática que van a discutir, ¿puede ser considerada el nacimiento de un partido político? Es el nacimiento... No me des la respuesta, vaya. Tengo que ir a un corte comercial. Ya regresamos. Ya regresamos. Respaldo que protege lo que más importa: tu vida, tu familia y tu patrimonio. ¿Cómo se llama? Asistencia El Salvador. ¿Qué te ofrecen? Pues los mejores planes accesibles con cobertura médica, legal, funeraria y vial. Visite el sitio web de Asistencia El Salvador para que ustedes se puedan afiliar y ahí conocer cuál es el alcance, la cobertura. Así es que visítalos. A ver, Rafa, antes de irnos al corte comercial, dejé planteado, porque cuando uno revisa la profundidad de los temas que pretenden abordar, solo tocamos bien someramente 3, pero esos 263 ítems que son desarrollados de los 10 u 11 pilares fundamentales, cualquiera podría pensar y decir, bueno, este es un proyecto nación, más suena como que son los principios fundamentales para la conformación de un partido político. No, Julio, no es así. Si vos vas a la historia, bueno, a Jesús lo pusieron como un gran revolucionario y él no venía a eso. Él venía justamente a recordarnos que podemos transformar el mundo con nuestras buenas obras, con nuestro criterio, con nuestra capacidad de hacer el bien, etcétera, sirviéndole a los demás. El que quiera ser primero que sirva. Es decir, él no vino a meterse en el tema de que había que cambiar al emperador o que si no era romano o no. Él no vino a eso. La idea es que puede confundirse y ahí es donde siempre hay que mantener la claridad. Es decir, todo esto es el nacimiento de una propuesta para transformar la nación que alimente todas las áreas de la vida nacional. Si nosotros logramos impactarte como líder de esta empresa, líder de lo que haces en la información, ese es el propósito del Proyecto Nación. Y que tú digas, no, yo voy a ir por acá con principios, valores y voy a trabajar mi metro cuadrado con esto. Entonces multiplicamos algo que va a lograr transformar. Otros que nos estén escuchando digan, yo quiero eso, y voy a irme a un partido político porque quiero llegar a ser diputado, presidente, bueno, lo que sea, pero llévate estos principios en tu mochila y como dice la Escritura, no lo vendas porque es la verdad. No vendas, no revendas la verdad, cómprala, dice, y no la revendas, es decir, hazla tuya, vive con eso y transforma el mundo. Eso es lo que nosotros pensamos. ¿Tienen afiliaciones ustedes? Se puede sumar la gente para apoyar, para ser parte de, pero no tenemos como un registro de el número tal, no es eso. No es esa la Los tenemos a todos con su teléfono, nos comunicamos informándoles nuestros eventos, actividades, porque el propósito al final, Julio, es educar. De hecho, vamos a inaugurar nuestra escuela de formación en desarrollo humano el sábado 23, también en transformación. Ya vamos a regalar un primer curso para empezar a hacer algo, pues, porque esto es de educación. Cuando hablas de crear una escuela de formación para el desarrollo humano. Para el desarrollo humano, implica ya la academia, el involucramiento de la academia. ¿Lo van a hacer a través de una universidad o ustedes con sus propios
elementos nosotros lo vas a desarrollar? vamos construyendo con los aliados y hay academia dispuesta y estamos trabajando juntos porque al final es un beneficio para la nación restablecer esos principios. A todos nos va bien si estos principios funcionan bien. Entonces, Julio, el esfuerzo no queremos que sea solo de un grupito, o sea, al final es todo el país que tiene que transformarse. Es ambicioso, es algo difícil, pero caminando 1 metro a la vez y una persona a la vez, creo que alcanzamos No, algo. mi pregunta iba orientada porque cuando tú decís, bueno, vamos a lanzar el primer programa de aprendizaje para los que quieran asistir, ¿lo van a hacer en una universidad? ¿Lo vas a Lo hacer hacemos en nuestra propia plataforma. en tu ok. Es una plataforma Virtual, dijéramos. virtual para que vayas haciendo cursos y poco a poco ir entendiendo la dinámica de la pedagogía y teniendo posteriormente clases presenciales combinadas y vamos a ir viendo cómo hacemos alianzas con quienes están también en el área educativa. A ver, yo he tenido la oportunidad de ver algunos de los perfiles de las personas que en otros países también han tenido esta misma visión. También estas personas se van a incorporar a la clase, se van a incorporar Sí. a ser el guía. Nosotros somos parte, digamos, de ese mover internacional y trabajamos junto a algo que se llama el Concilio Global de Naciones. Y algunos de los personajes que están en el mundo vienen a estos eventos y participan en estas clases. Por ejemplo, Gerardo Amaría, que viene el sábado. Gerardo Amaría fue presidente de la Cámara de Representantes de Uruguay, un hombre de la política, es abogado, pero conoce el tema de transformación, conoce el tema de principios y viene a darnos 2 charlas. Él escribió un libro que se llama Una nación con propósito, esa es una de las charlas, y tiene otra que nos va a hablar acerca de la justicia, cómo es la justicia desde la perspectiva bíblica. Entonces te capacita. Esta gente está dispuesta y nosotros en esas conexiones logramos crear contenido para educar. A ver, estas personas que vienen, Rafa, que tienen un perfil no solo académico, sino también de trayectoria, ¿cómo han percibido la realidad de El Salvador? Bueno, ellos la perciben como perciben otras naciones en proceso de transformación. Y no importa qué tan adelante vayas o qué tan atrás estés, siempre hay que trabajar porque las próximas generaciones pueden hacerte perder todo, Julio. Eso es como una empresa familiar. Tú la empezó tu papá, la tienes tú, pero se la vas a dar a tu hijo y ese hijo no nos preocupamos de que supiera bien todo y hasta ahí llegó la empresa. A ver, tú has hecho esfuerzos, me consta, platicas con gente tratando de aclararles cuál es el concepto. ¿Cuál es el nivel de receptividad que has tenido en todas aquellas personas que tú has tocado la puerta, que les has explicado, que has entendido? Mira, ¿Cómo muy lo bien, sentís? Julio, porque, por ejemplo, en este evento Transformación tenemos una presencia importante de empresa privada ayudando, colaborando para que sea posible y eso nos agrada. Hay otro esfuerzo también por pagar esta consultoría para hacer la medición, lo cual sale también de apoyo privado. Es decir, que sí hay conciencia, sí hay necesidad y la gente lo ve como un aporte en ese sentido a la nación, sin mayor problema. Lo que pasa es que quizás estamos tan embebidos en lo que hemos estado viviendo que estamos cansados, estamos fatigados, pero no nos damos cuenta que no podemos cansarnos, porque la vida de la nación continúa y siempre hay que estar preparado para la siguiente generación y la siguiente generación y la siguiente generación. Es decir, no vas a parar nunca. A ver, yo estuve leyendo y aquí aclárame, porque tú le apostás con mucha fervor el hecho de que va a haber una segunda o una tercera generación para que haya traslado. Pero me estaba viendo hace poco en una de las revistas que ha dicho de que el país y sobre todo América Latina, las mujeres no quieren tener hijos. De hecho, Chile antes era 6-1, o sea, una mujer podía tener la capacidad de 6 hijos y ahora no llegas ni a 1. ¿Cómo garantizar, dijéramos, que se traslada esto para esa nueva? La única manera es enseñando y diciéndole a esa persona que hoy te dice, yo no quiero tener hijos. Pero es una realidad. Claro,
pero hay que decirle lo que eso significa, incluso en su propia realidad, y lo que significa para la humanidad. Y de repente cuando lo empezás a ver en esa dimensión, hay gente que dice, estoy equivocado, cambio, tenés razón, he estado equivocado. Y esa es la esencia de la transformación. Yo hablaba con unos parientes, unos sobrinos, y les hacía cabal el mismo planteamiento, y más las mujeres que los hombres me contestaban, es que mi prioridad ahorita no es tener hijos, mi prioridad ahorita es conseguir un trabajo, mi prioridad ahorita es salir adelante. Es decir, ¿cómo cambiar ese paradigma? Claro, porque te han vendido que eso es lo importante. Pero cuando te das cuenta que tener una familia y tener alguien que en casa se reúna contigo, que haga trabajo contigo, te ayude para esas metas, entonces es otra cosa, ¿verdad? Lo que pasa es que el mundo ha metido muchas ideas que dañan precisamente la construcción de las naciones, y el mundo está en un problema. Por eso te digo, no es solo de nosotros. No solo de El Salvador. Y entonces tenemos que trabajar por esa transformación lo más pronto que se pueda y como podamos, porque lo peor que podemos hacer es rendirnos ante la imposibilidad. Al igual que te pregunté si esto era un partido político o la de genes, igual, ustedes trabajan con una visión, dijéramos, basada en principios de la Biblia, con principios divinos, si tú lo querés. ¿Es Proyecto Nación también una iniciativa religiosa? No, Julio, es una iniciativa de principios. Que los principios de la Biblia, bueno, más bien que la Biblia tenga dos funciones, eso es distinto. La Biblia, el mismo libro te sirve para tu espiritualidad, pero también para la vida, porque ahí te dice cómo se administra negocios, trabajo, riqueza, familia, y del otro lado te dice cómo administrar tu espiritualidad, cómo alcanzar tu mayor rendimiento espiritual. Pero nosotros, eso no está en la ecuación porque eso lo hacen otras personas. A mí me interesa que se comprenda el valor que tiene la Biblia para crear la nación y para crear una relación entre nosotros que nos permita vivir bien. A ver, ¿alguien nos podría decir cómo integrar conceptos bíblicos, verdad, en esta discusión de una transformación nacional? Es que están en Tú insistís dígitos mucho todos que ahí los está días. metido. Ahí están todos Pero los días. esa es tu Julio. interpretación. Por ejemplo, el diálogo es un principio bíblico. Las asambleas para tomar decisiones se hicieron en tiempo de Moisés. Entonces, dice la misma palabra, que donde habita la multitud de consejos está la sabiduría. Entonces quiere decir que, hey, si yo platico con Julio... Sí, pero si lo contrastás contra la realidad, entonces, no. Pero ¿quién está no va. perdiendo? Perdemos los que no apostamos por el diálogo. Porque, hey, Julio piensa distinto, sí, pero yo puedo ser su amigo aunque sea totalmente distinto. Porque eso es lo que haría Jesús. A eso vino. Hey, Julio, y empecemos a tener un diálogo y de repente tú me aportas a mí o te aporto a ti, como principio bíblico, ¿verdad? A ver, ¿crees que nuestra sociedad está preparada en realidad para tener un diálogo franco, para sentarnos con mi adversario? Yo no hablo de enemigos, hablo de adversarios. Nos ha demostrado que no. Vea, Imagínate, tantos años diciendo yo voy a la iglesia, yo soy cristiano, pero estos principios no los uso. Entonces eso es lo que queremos nosotros, regresar y decirte, hey, si somos cristianos tenemos que hacer uso de estas herramientas y nos va a ir mejor. A ver, hablemos ya en estos últimos minutos, Rafa. Estamos a las puertas de desarrollarte el segundo congreso que ustedes van a tener. Explícame cuál va a ser, primero, ya me dijiste la temática que van a abordar, pero ¿cuáles son los perfiles de los que van a venir a dar Bueno, empezamos, este curso? Empezamos 8:30 de la mañana, terminamos 12:30 del mediodía. Viene Gerardo Amaría, ya te expliqué. Viene también María Irene, que ha sido la responsable. ¿Cuántos extranjeros vienen? 3 extranjeros. María Irene, que trae una charla de por qué rescatar la familia y habla de la presentación del diagnóstico. Y también viene de Guatemala el empresario Jorge Bosch a hablar de la economía, a hablar de la generación de riqueza, sin que esa riqueza nos aleje de los principios y también no sea una riqueza
para dañar a otros o que no produzca beneficio para la nación. Y luego estoy yo como ponente nacional hablando de 5 fundamentos básicos para una nación. Y luego presentamos la escuela y eso es el contenido. A ver, en la mecánica que me acabas de describir, ¿va a haber participación o interacción con el público? Siempre lo abrimos y es cuestión del tiempo, pero sí, hay oportunidad de al menos una pregunta de alguien, ¿verdad? Porque sí es importante el diálogo. Claro, no, y además de eso para ir midiendo. Ahora ya me dijiste el perfil de las personas que vienen acá a dar su charla. Dame los perfiles de los asistentes a esto. ¿Es abierto? Mayor de edad, o sea, mayor de 18 años para nosotros es bienvenido. A ver, hombre, mujer. Nos está viendo en este momento, puede llegar sin una invitación puede específica. Llegar, puede comprar la entrada. La entrada tiene un valor de $20, incluye el refrigerio, un diploma y el curso gratis. Y está abierto a todo público. A través de easypass.fund o proyectonacionelsalvador.com, ahí puede comprar la entrada. Pero yo también quiero colaborar con tu público y si hay alguno de tu público que quiera ir, yo te dejo, Julio, 5 tarjetas, 5 entradas dobles para que tu gente se comunique contigo. Bueno, ahí tienen ustedes con el ofrecimiento de transformación, que los que nos llamen ahora en las primeras 5 llamadas, pues van a tener derecho a una entrada. Yo creo que el país requiere también del involucramiento. Así es que nosotros te agradecemos de verdad ese ofrecimiento. Esperamos, ¿cuándo es este sábado? Sábado 23 de mayo. 23 de mayo, lugar. En el auditorio de FEPADE. Ok. Bueno, ya lo saben, este 23 de mayo se viene una nueva forma de entender lo que es el país bajo principios bíblicos. Yo quiero ya para ir aterrizando, al final del curso de cada una de estas presentaciones me imagino va a haber una especie como de conclusión a que se llegan en cada uno de los temas que van a abordar. Es así, se van a podemos accesar, dijéramos. Bueno, tocaste el tema de... tú vas a tocar uno que tiene 5 ejes. Lo que nosotros retomamos desde estas conferencias lo convertiremos en un curso y luego podés recibir el curso en el sistema de EFOD. Eso es como estamos tratando de armarlo, para ir teniendo contenido a esos cursos. A ver, aún de los 3 especialistas que tú traes de fuera del país, esos van a ser incorporados como uno, dijéramos, del pensum en el próximo curso porque que ustedes van a dar. Cada lección te deja una cantidad de información que es necesario mantenerla viva y porque como principio también hay que guardar información. Si no guardamos, no escribimos y no acoplamos, no mantenemos lo que vivimos, no le sirve a otra generación. Entonces, por principio, es que vamos replicando esto. ¿Cuál es tu expectativa del curso, teniendo en cuenta el primero que ya realizaste? Es muy difícil, Julio, porque creemos nosotros que un lleno total nos encantaría, ojalá, pero aún cuando no sea así, pues yo creo que sí, pero suponete que solo lleguen 10 personas, pues eso está bien, porque la transformación comienza con uno que diga yo puedo hacerlo en mi casa, sí, yo puedo hacerlo en mi comunidad también, entonces vamos a empezar a hacerlo, pero yo estoy seguro que vamos a tener... En el efecto multiplicador, claro. ¿Ustedes no han tratado, Rafa, de acercarse a las universidades, acercarse a las escuelas, a los colegios, que es en realidad cómo pueden masificar ese mensaje? De hecho, la Universidad Alberto Masferrer es patrocinadora de este evento, precisamente porque ha visto la riqueza y la necesidad de que sus alumnos también perciban estos principios. Y ahí vamos caminando. Claro, uno quiere correr, pero se necesitan también para correr más piernas, más manos, más zapatos, más pistas. Entonces vamos como haciendo poco a poco. ¿Cuál es, ya para terminar, porque el tiempo aquí, como tú sabes, cuál es el llamado que tú harías, Rafa, sobre todo a esta muchísima gente de la diáspora que nos ve también fuera de nuestras fronteras patrias? ¿Qué mensaje le mandarías, sobre todo ahora
que tenemos casi 3 millones de salvadoreños en el extranjero y cómo pudiésemos incorporar este esfuerzo de transformación con 3 millones de personas que viven aquí. Pienso que si se fueron es porque esta nación no fue lo suficientemente buena para retenerlos a todos, por diversas causas. Se te queda cortita. Entonces, pensemos en cómo hacemos de esta nación esa nación a la que se fueron pensando que era mejor. ¿Por qué no podemos hacerla? Entonces empecemos a transformar, pero hay que transformar con principios y fundamentos que logren eso. La mayoría se fueron para Estados Unidos porque Estados Unidos es una nación que se construyó con estos principios, que ahora está, bueno, ahí papaloteando, sí, pero tenía los principios cuando esa nación fue más fuerte. Ahora se está recomportando, reconviniendo, está otra vez retomando, y son los principios los que también está retomando. A ver, ya en estos momentos, como tú muy bien lo dices, esta gente se fue buscando un mejor derrotero, se fue buscando porque allá me garantizan seguridad jurídica, seguridad física. Es un país de reglas en el cual si tú no cumplís las reglas sabes las consecuencias. Claro. Eso lo puedo entender. Pero a ver, ¿qué pasa con todas aquellas que se fueron porque no tenían opción? Si se quedaban, lo mataban. Aún esas pueden caber en este... Caben, Julio, porque si esa nación no fue buena, hagámosla buena hoy, pues, con lo que has aprendido, no se queden allá en lo bueno donde ustedes están y nos dejen a nosotros aquí en lo malo. Hagamos un esfuerzo juntos por transformarla, pero con principios y fundamentos trascendentes que hagan que ese legado sea para futuras generaciones. Rafa, no me resta más que agradecerte por haber aceptado la invitación y sobre todo desearte de verdad con toda nuestra intención de que esos principios transformadores, esas directrices que ustedes generen en realidad le lleven bienestar a las personas y por supuesto al país. Gracias, Julio. Esperamos a algunos de tu audiencia que respondan a las entradas y también a ustedes los esperamos y gracias, agradecer nosotros porque este espacio es valioso, Julio. Yo te lo agradezco mucho. No, al contrario. Y a usted, amigo televidente, muchísimas gracias por habernos permitido entrar hasta la intimidad de su hogar. Será mañana en otro programa de Pulso Ciudadano y lo que decimos como el eslogan que rige el actuar de este programa y de la filosofía que se tiene, y es el hecho de que nosotros presentamos los hechos, las conclusiones, esa ya es responsabilidad suya y la saca en la intimidad de su hogar. Pasen buenas noches, nos vemos mañana en el podcast a las 11 de la mañana en directo.